Profe, no me ves como la hago así. Bueno, vamos a comenzar. ¿Algunos de ustedes ya más o menos están aprendiendo a leer? Yo sí, anoche leí algo. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo Yo que nos igual. dice? ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Lo alcanzan a leer? Dos. Elementos del teatro, muy bien. Sí, ustedes saben que vienen siendo, ¿conocen ustedes lo que es un teatro? Sí, ¿Sí? otros niños para sorprender a la gente, no me acuerdo para qué. Bueno, ¿sí les ha tocado ir a asistir a algún teatro aquí en Chihuahua? Pues, a mí sí. ¿Sí, a cuál? ¿Se recuerdan a cuál? Yo sí, yo he ido a dos. ¿A dos? ¿A cuáles ha sido? Es que cuando andaba en otra escuela teníamos uniformes y todos y nos llevaron. Vamos a continuar. El teatro es una rama de las tres, es una de las artes escénicas que consiste en la representación o actuación de historias frente a un público, usando para estos fines el habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros elementos. La etimología de la palabra teatro es del griego teatron, que significa lugar para ver o lugar para contemplar. ¿Sí? Entonces, como nos dice aquí, en el teatro se pueden hacer representaciones musicales, ¿sí? La mayoría de las veces pueden ser danzas o o mímica. ¿Les ha tocado ver lo que es la mímica? Yo, ¿sabes? Sí, ¿Les ha tocado? actuar. ¿Pero de qué trata la mímica? ¿Qué les ha tocado ver de mímica? Sí, la mímica es cuando sale un personaje con la cara blanca y usa guantes blancos. Y por lo Es el regular mismo. no habla. Sí, ese es un mimo. Es el mismo. Exactamente. ¿Sí les ha tocado ver un mimo? Pues a mí no, pero mi hermano. A mí no. En la tele en Keller. Fue a la escuela pintado como mimo. Sí, de hecho a Auriel le tocó en una de mis clases ir vestido de mimo. Por eso es lo que estoy diciendo, Sí, que fue un día a la clase con pintado la cara de mimo. exactamente, sí. Y por lo regular el mimo no habla. Sí, solamente hace una representación puede ser una historia o de lo que está hablando, lo hace nada más haciendo gestos y moviendo las manos, ¿sí? Entonces, ahí en el teatro se pueden dar ese tipo de espectáculos donde haya mimos. Pueden haber bailes, por ejemplo, en ocasiones me ha tocado ver que han presentado una danza que se llama El Lago de los Cisnes. ¿Han escuchado el Lago de los Cisnes? ¿O el Cascanueces? El cascanueces. ¿Sí? Yo sí he escuchado el cascanueces. Entonces eso ya viene siendo una representación de la danza. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Qué dice ahí arribita? Y no son Nosotros que los los ya no entiendo. nosotros los actores, ¿sí? Solo digo, Entonces, una parte de los elementos del teatro, pues principalmente tiene que haber actores, ¿verdad? Si no, pues quién va a estar ahí Sí. arriba representando la historia. Y otro elemento fundamental viene siendo, ¿quién viene siendo el otro elemento fundamental? Allá abajito. Vean la imagen. ¿Quién, perdón? El otro elemento, pues venimos siendo nosotros, ¿sí? Tiene que existir un público, el que va
a observar la obra teatral. Tengo frío en mis piecitos. ¿Me puedes traer rápido unas pantuflitas? Yo todavía no terminé, profe. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerse que el video se sube para que terminen de escribirlo. Porque si no, se nos va a ir el tiempo y no vamos a alcanzar a ver lo que Es sigue. que yo ya terminé de escribir eso. Ah, muy bien. Entonces continuamos. No, que nada. Elementos del teatro. Y luego Bueno, entre los Tienes- elementos del teatro, en ese dibujo que tenemos ahí, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser entre los elementos importantes del teatro? Profe, yo no he terminado de escribir todas las palabras. Lo hacemos en la grabación que se sube, lo copian. Entre los elementos del teatro que son también importantes, pues viene siendo la iluminación. Solo me falta una. Sí, entonces en la grabación que se sube lo terminan. Entre los elementos, como decía, está la iluminación. Crea atmósferas asociadas a determinadas emociones o sensaciones. Por ejemplo, en una escena triste, el escenario puede tener solamente una luz, o si se trata de una escena alegre, podemos crear la atmósfera adecuada con una luz amarilla. Entonces, dependiendo, como dice aquí, la presentación de la obra, se va a utilizar las luces. Por ejemplo, cuando hemos visto a los mimos, por lo regular cuando se ve un mimo ponen luces, una sola luz, y es una luz blanca. Sí, para que haya nada más una sola atención a ese personaje. Si por ejemplo vamos a ver, o si les ha tocado ver por la tele, la representación de la obra teatral de El Rey León, cuando ponen las piezas musicales que hay en la historia, por lo regular utilizan muchas luces, ¿sí? Para crear algo alegre. O en el Lago de los Cisnes, pues la música no es muy alegre y nada más utilizan ciertos elementos de luces blancas. Bueno, aquí. El vestuario, ¿ustedes creen que sea importante el vestuario para una obra de teatro? Sí, está un poquito chido. Sí, ¿verdad? Sin vestuario, ¿qué sucedería? Como que no nos daría mucha atención, no nos daría mucho la atención de la obra, ¿verdad? Entonces el vestuario nos da claves acerca de los personajes, o por ejemplo, su edad, la época a la que Ya pertenece, terminé, o su maestro. personalidad. Muy bien. O su personalidad. Sí, miren, aquí Terminé, por ejemplo lo que estamos profe. viendo en la primera imagen de arriba, ¿de qué época serán esos personajes o qué son? Son de la época 1000 años más tarde. El año más tarde. ¿Sí? Entonces también dentro de estos elementos está la escenografía. Es el ambiente que rodea a los personajes. Puede ser muy realista e incluir todos los elementos necesarios para que el espectador identifique la época en que se ambienta la obra. O puede ser muy simple y contar con unos pocos elementos que determinan a los actores expresar determinadas acciones. Por ejemplo, ahí en la escuela nos ha tocado a veces representar pequeñas obras. A algunos grupos les toca, a otros no les toca nada más verlos. Sí recuerdan que a la escuela han ido unos actores cómicos que han ido, por ejemplo, vestidos del Quijote. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí. Entonces hay algunos, ahí por ejemplo, en el vestuario, pues es muy importante cómo van ahí para ver a quién están representando. En la siguiente imagen lo vamos a seguir viendo. Por ejemplo, ¿quién es ese personaje? ¿Lo han visto? ¿Lo reconocen? Ese personaje no lo ¿No lo reconocen? conocemos. ¿No?
¿Ustedes han visto la película de Piratas del Caribe? Sí, sí. Ya me di cuenta por Exactamente, el ese es pelo. Jack las Sparrow, ¿verdad? que tiene en el pelo Yo y lo el gorro. profe. Jack Sparrow, exactamente. Yo no he Ento- visto la película, pero sí me han hablado mucho de cómo se trata, algo así. Ándale, muy bien. Entonces, Jack Sparrow, está maquillado, ¿sí? Entonces, también aquí en el teatro es importante el maquillaje. Al igual que el vestuario, nos comunica ciertos aspectos del personaje, edad, época, etcétera. Pero también nos puede informar acerca de sus emociones. Por ejemplo, Jack Sparrow, al verlo de esta forma maquillado, qué nos indica qué es él? ¿Qué es? Es un O sea, músico, es actor. es un actor, pero ¿a quién está representando? ¿Aunque? ¿A quién está? A un pirata, ¿verdad? Inmediatamente en cuanto lo vemos vestido, nos damos cuenta que es un pirata. Entonces es parte de los elementos que se están viendo, tanto el vestuario, el maquillaje, ¿sí? Y si él, por ejemplo, lo vemos arriba de un barco, puede ser el barco, puede ser una escenografía. Ok, entonces son elementos muy básicos dentro del teatro. Y hasta aquí terminamos este tema.